Shalom, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre una historia que empieza con un funeral y acaba con una boda. Empieza con hambruna y concluye con abundancia. Bueno, es una historia de las escrituras de los libros hebreos del Tanaj, ¿no? Lo que se conoce como en el cristianismo como el Antiguo Testamento, un nombre muy mal porque nunca hubo ningún Antiguo, ningún Nuevo Testamento. El Tanaj simplemente es la suma de la historia, de los hechos, de la constitución, de la instrucción que hay dentro del pueblo de Israel, ¿vale? Es la suma de la fe hebrea. Es importante conocer esos detalles de este libro porque muchas veces las escrituras nos indican desde tiempos remotos, desde tiempos antiguos, eventos que hoy estamos viviendo, es decir, cosas que hoy estamos presenciando. Por lo tanto, siempre es bueno volver al Tanaj, volver a las escrituras, para que podamos, cuanto más las conocemos, mejor podemos entender el tiempo en cual vivimos. Así bien, hay muchas profecías encriptadas en los textos hebreos, en las historias de Israel, que Elohim de Israel pues así consideró necesario para dejarnos revelados a su pueblo todo lo que necesitamos saber para que nuestra preparación, de nuestros tiempos, se forme mucho mejor. Por lo tanto, necesitamos siempre volver a investigar las escrituras, porque ellas es la fuente de sabiduría, es la fuente de nuestra fe, es sobre el fundamento, la roca sobre la cual edificamos toda la fe hebrea. La historia nos habla de Noemí, que significa placentera, graciosa, dulzura, ¿no? Ya se han dado cuenta que estamos hablando del libro de Ruth, ¿no? Que empezó con una historia funeral y acabó con una boda, ¿no? Es lo más hermoso. Las cosas van al revés muchas veces en las escrituras y Elohim nos presenta que Él hace cosas nuevas, ¿no? Por lo tanto, es bueno conocer como Él hizo al principio la creación, porque la creación tuvo un tiempo de degeneración y también hay un tiempo regresivo, ¿no? Un camino que hacemos de vuelta al principio de la creación, ¿no? Por ejemplo, el mundo fue hecho en 6 días más 1, 7, y también necesitó 6 días o 6.000 años para decir aquí, un tiempo en cual el mundo degeneró tanto que ya la naturaleza humana pues está perdiéndose, ¿no? Ya, por lo tanto necesitamos volver a hacer el camino de regreso para llegar a al estado que Adán tenía al principio, ¿no? Al estado de la persona que refleja el carácter y la semejanza, la imagen, la semblanza de Elohim, de su creador. Y eso es muy importante porque es así como Elohim presenta siempre el futuro con el principio, ¿no? O desde el principio nos revela el futuro. Siempre hay un principio y un final. No por nada está el Aleph Tav en las escrituras hebreas, es decir, el primero y el último. Y sabemos que el Redentor de Israel es el primero y el último. Él hará, en el libro de Apocalipsis, vemos que hará todas las cosas nuevas. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, tal como el principio se hizo una tierra y un cielo, ¿no? Así bien, en la historia del libro de Ruth tenemos ciertos nombres que no son por casualidad, no son aleatoriamente, no son por nada así, sino que esos nombres pues, nos revela cierta parte de la obra de redención, cierta parte del plan en cual el Elohim de Israel pues, quiso dejar instrucciones a su pueblo para que no sea desprevenido, para que no sea aquí sin tener respuestas, tener muchas preguntas y no tener respuesta, ¿no? Vemos por aquí mucha confusión por YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales de telecomunicación, que la gente pues está muy confundida porque, claro, por una parte vemos que Elohim de Israel saca a su pueblo, llama a sus hijos, grita desde el Sión, silba entre todas las naciones, para que sus hijos puedan salir del medio de ellas. Pueblo mío, Apocalipsis 18:4, ¿no?
para regresar como las palomas al palomero, ¿no? Así está literalmente como se cita en el Tanaj, el llamado a los hijos de Israel, volver a su raíz, a su fuente, al Elohim de Israel, como está en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Se vino en razón este hijo pródigo, regresó a la casa de su padre para restaurar su identidad, su dignidad, su valor, el respeto de sí mismo, su valor como hijo del soberano rey que hizo la tierra, el cielo. Bueno, en esta historia está encriptada la respuesta a muchas preguntas, porque se revela la situación en cual nosotros vivimos. Hoy muchas personas pues andan, como les decía, confusos a causa de que sabe que por una parte Elohim llama a su pueblo a purificarse, ¿vale? Para dejar de, o sea, borrar los nombres de los falsos dioses de sus labios, por ejemplo, ¿no? Aprender que el fundamento de las escrituras hebreas, de las palabras hebreas, tiene un significado que lo hace diferente de las demás traducciones del mundo. Por lo tanto, no es lo mismo, aunque parece que es lo mismo Elohim con Dios o Mashiach con Mesías, ¿no? Así que, aunque se parece que es lo mismo, lo parecido no es igual, ¿no? Es aquí una llave, un detalle que hace diferente la fe hebrea, el fundamento hebreo, en comparación con todos los demás. Por lo tanto, el pueblo de Israel está llamado a salir fuera, a separarse, a purificarse para volver a sus raíces. Pero el hecho, lo que se puede observar, es que en el mundo hay tanta confusión, tanta oscuridad, porque que incluso que la gente que están haciendo el camino de regreso a su fe, a su identidad, a sus raíces, ahí están llamando, por ejemplo, hermanos a los cristianos, o considera que el imperio cristiano es la casa de la fe, como algunos hermanos pues los están llamando, ¿no? Hay mucha confusión en ese sentido, ¿vale? Entre los cristianos tenemos muchos hermanos, ¿vale? Pero no solamente en eso. Pensar así es una visión limitada, porque Israel no fue esparcido solamente en los cristianos, sino la descendencia de los 12 tribus de Israel fueron esparcidos en los 4 puntos cardinales, ¿no? En los confines de la tierra, entre todas las naciones que hay, por lo menos desde allá, y se llaman de regreso, están llamados que regresen todos y hacia todas las naciones, como están en Apocalipsis 14, capítulo 14, se manda un mensaje para que estas ovejas perdidas de la casa de Israel, entre todas las naciones ya que donde viven, puedan escuchar este llamado: sal del medio de ello, pueblo mío, ¿no? Entonces es importante conocer siempre el Tanaj. Por eso hablamos, en general me dedico a hablar sobre el Tanaj, porque cuanto mejor se entiende el Tanaj, mejor se puede comprender lo que está revelado en el libro de Apocalipsis, y en todos los demás libros del Brit Hadasha, ¿no? La alianza o el pacto renovado, como sería la traducción de esta segunda sección de la Biblia. Así que por medio de esta parábola, de esta historia del libro de Ruth, pues aquí vemos la descendencia, la casa de los judíos, para decir así. Saben que el reino de Israel fue dividido en 2 reinos, ¿no? El reino del sur en la tierra de Judea, y el reino del norte en la tierra de Samaria, y bueno, en esta parte. Por lo tanto, Israel siempre aparece en las escrituras, en profecía, en esta forma dividida, ¿no? Hasta, como observamos en Ezequiel capítulo 37, que por fin serán las 2 varas, serán hechas una de nuevo, una en Yeshua, en la mano de Yeshua, ¿no? El Redentor y Elohim, el Melech, el Rey de Israel. Él restaurará de nuevo el reino dividido. Así que vemos ahí en esta historia tanto la descendencia de los Yehudim de Judá, como también la descendencia de Efraín o Israel, o el reino del norte, ¿no? Pero también podemos ver aquí la historia del cristianismo. Es importante conocer esta historia. Yo solamente le voy a hacer un breve resumen ahora en este audio,
pero para los que desean tendrán el link del grupo de Facebook al final de este audio. Al final del video pueden acceder en la cuenta de Facebook de En Defensa de la Verdad, donde en los archivos, cuando estará acabado el PDF completo sobre esta historia de Ruth, podrán descargarlo. Les invito a que chequeen para poder tener acceso a otros temas que hemos compartido. La historia nos habla de Noemí, ¿vale? Principalmente es el tema de las escrituras y sobre Ruth, ¿no? Vemos que Noemí significa placentera, graciosa, dulzura. Y ella fue casada con Elimelech, ¿vale? Que significa Elohim es rey. Eli, que es un abreviado del Elohim, mi Elohim, Eli, y Melech, que es rey en hebreo. Y así que tenemos una placentera, una vida dulzura, graciosa, donde Elohim es rey. Ellos vivían en Belén de Judá. Belén significa casa del pan, Betlehem. Bueno, es Belén de Judá porque hay otro Belén en otro tribu de tribu de Israel. En Betlehem de Judá. Betlehem, casa del pan. Judás, o Yehudá, como está en hebreo, significa alabanza. ¿Quién nos dice esos tipos? Esta familia era un símbolo de la redención futura del pueblo del Redentor, del Elohim de Israel. El Elohim de Israel escogió a Israel para ser su pueblo y su casa donde él moraría entre los hombres. Esta casa debe estar caracterizada por pan y alabanza, donde Elohim es rey y la vida es placentera, ¿no? Ese es el resumen, lo que nos transmite el deseo de Elohim cuando hizo a Adán y a Eva, pues les dio autoridad, dominio propio, les dio derecho sobre toda la tierra, sobre todos los animales, facultad y poder, tanto que reflejaba la semejanza de Elohim y conforme a su imagen, ¿no? Parecido en autoridad, en dominio. Y eso mismo está revelado en la historia de esta familia de Noemí y Elimelech, que era en una tierra donde hay el pan, ¿no? Es alimento fundamental de la vida, donde uno puede vivir bajo la autoridad del Elohim, que es nuestro rey, tener una vida placentera, gloriosa, porque vivimos en alabanza en la casa del pan, ¿no? Ese es un mensaje glorioso. Bastaría solamente mirar los nombres de estas personas para entender lo que el Redentor tiene preparado para los suyos, ¿no? Desde allá hemos salido y es allá donde tenemos que regresar, el principio con el fin. Lo que pasa, esa es la historia desgraciada que también tenemos que conocerlo, porque esta familia que nos refleja nuestra historia, la historia de Israel, no se quedaron en la tierra de pan. Vemos que esta familia abandonó la tierra donde Elohim es rey, donde la vida era placentera, llena de alabanza, para ir buscando el pan en otra nación. En esta nación, aquí aparece Ruth, ¿no? Esta señora, esta mujer llamada Ruth, que se emparentó con Noemí y con Elimelech, ¿no? Su esposo. Y eso sucedió al casarse con su hijo Malhón, ¿vale? Noemí y Elimelech tenían 2 hijos, ¿vale? Ruth se casó con Malhón. Malhón significa enfermo, enfermizo, porque es lo que sucede, ¿no? En la naturaleza humana cuando entra el pecado, cuando la gente se separa del Elohim que es rey y se va alejándose de la tierra donde hay alabanza y hay pan. Aparece la enfermedad. El nombre de Ruth significa amiga, amistad, compañera, socia, vecina, agarrar o aflicción, ¿no? Cada significado de este nombre del Ruth, ¿no? De esas letras que en hebreo tienen ese significado al español, cada nombre, cada significado es sugestivo, indicando sobre la historia de Israel. Refleja cierta parte de lo que sucedió
con la nación de Israel cuando dejó que Elohim sea rey sobre ellos. Ese suceso pasó en el momento que Israel dijo, ya no queremos que Elohim reine sobre nosotros, necesitamos un ser humano, en los días del profeta Samuel. Y Elohim le dijo, no a ti te rechazan, sino a mí. Y así Israel quiso tener un hombre. Y desde aquí empezó la historia de toda la decadencia de Israel hasta la fecha, hasta el lugar donde hoy estamos, ¿no? Para entender el origen de Ruth, debemos conocer la historia de su pueblo. Claro, no podemos, para tener un buen conocimiento, necesitamos el contexto de la historia. Por lo tanto, hay que saber que Ruth formaba parte de los moabitas. Moab fue la más baja de las naciones, conocida por su crueldad, especialmente hacia los hebreos, y por su promiscuidad abierta. Moab fue el hijo de la relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. La hija mayor de Lot fue la que tuvo la idea de que ella y su hermana menor debían unirse a su padre. Recuerdan la historia, recuerdan, ¿no? Desde cuando salieron de la tierra de Sodoma y Gomorra. Su madre pues se hizo una piedra, se convirtió en una piedra y quedaron solamente ellas dos y el varón que era su padre. Según pensaban ellas, después del juicio de Sodoma y Gomorra ya no habría más hombres en la tierra con quien continuar poblando el mundo. Así ambas hijas de Lot lo emborracharon y se acostaron con su padre, quedando embarazada. La mayor puso por nombre a su hijo Moab, que literalmente significa de mi padre, mientras que la menor puso a su hijo Ben-Ami, de donde descendieron los amonitas. Ven a mí, hijo de mi pueblo, ¿no? Ven, hijo, a mí es pueblo, hijo de... Tanto los moabitas como los amonitas han sido constantes enemigos del pueblo de Israel. Pero bueno, no hablamos sobre ellos, sino solamente tener en cuenta la historia de ellos. Dentro del PDF habrá algunos ciertos datos más. A ver, la prohibición que la Torá tiene en cuanto al hecho que un israelita un moabita no tenían derecho de ingresar en el pueblo de Israel para presentarse en el templo, no tenía acceso durante un cierto tiempo, ¿no? Unas ciertas generaciones, pero no tenían la prohibición de casarse, ¿no? Eso es un dato importante. El pueblo de Israel no tenía la prohibición de casarse con los moabitas, tenía prohibición casarse con las naciones de Canaán, que tenían que ser destruidas por completo. Bueno, que no sucedió así, ese es otro detalle, pero es bueno conocer los detalles porque a fin de cuentas todas las piezas forman una historia y nos revela nos da respuestas a la vez a cierta consecuencia, y así hasta nuestros días nos responde a ciertas cosas que suceden, que ocurren por el mundo. Bueno, pasaron 10 años de casados Ruth y Malhón, pero no tenían hijos. Así que muere Jimelech, el padre de Malhón, esposo de Noemí, y luego muere también Malhón y también su hermano, Kelión. Es el nombre del segundo hermano, del hermano de Malhón, del segundo hijo de Noemí. Kelión significa débil, defectuoso, clavar. Y así Noemí quedó sola con sus nueras, con Orfa y la otra y Ruth, ¿no? Los dos nombres. Orfa es la segunda nuera, su nombre en el hebreo original, en el hebreo literalmente significa melena. ¿Vale? La palabra femenina es oref, en hebreo, que significa nuca o parte posterior del cuello, como declinado. De aquí espalda en general, sea literal o figurativo, cerviz dura o dura de cerviz, cuello, espalda, ¿no? Son nombres y ahí se hacen la suma de todos los nombres. Será suficiente para decir, wow, toda una historia que encaja perfectamente con
el tiempo en cual vivimos. Después de un cierto tiempo vemos a Noemi regresando a su país, pero en la compañía de sus dos nueras. No regresa sola. Al fin del capítulo se dice que las dos mujeres llegaron a Belén. Llegaron hasta Belén. Y sabemos que en Belén también vino Yeshua, que es el pan vivo que bajó del cielo. Las dos mujeres llegaron a Belén. Las dos nueras, ¿no? Cuando comenzaba la siega de la cebada. Y no por casualidad en esta temporada. Es decir, hacia el mes de marzo, abril, en la temporada del Pesaj, ¿no? El Pesaj está en el mes cuando la cebada está en su estado de Aviv, casi madura, no suficientemente madura. Es aquí donde Noemi quiso despedir a las nueras, a sus dos nueras. Aquí vemos la diferencia entre la actitud de Efraín, ¿no?, y la del cristianismo. Ruth insiste: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Esta frase de sumisión no constituye una mera reacción emocional, sino que se proyecta más allá de la amistad como un acto de fe. En la frase así me haga Elohim, y es un detalle aquí muy importante, porque ella no dijo aquí me haga Elohim, sino que pronuncia, invoca las que están los cuatro consonantes, como aparecen en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14 al 17, ¿no? Invoca Yehaya Vejové, ¿no? Son las tres formas del tiempo, porque Elohim reina en el pasado, el presente, el futuro. Yehaya Vejové, Yod-He, Vav-He, como aparecen las cuatro consonantes del texto. Ella dijo: así me haga Yehaya Vejové. Pueden ver en el Ruth, capítulo 1, versículo 17, y da a entender que Ruth comprende la naturaleza de Elohim, ¿vale? Lo ve por encima de todo. Ella invoca su nombre en un juramento. Su compromiso se funda en un acercamiento al Elohim vivo, a quien ha conocido por medio de su madre, ¿cómo se llama? Suegra, ¿no? Por medio de su suegra. Ella no mencionó el término general usado para dioses en general, es decir, Elohim. Ella no dijo Elohim, así me haga Elohim. Es decir, el nombre del Elohim vivo, en el nombre del Elohim vivo que ella invocó en un juramento, reconoce su supremacía sobre todo. Además, refleja ya su fe en él. Si solo hubiese dicho así me haga Elohim, esas palabras de juramento se podrían entender como una oración a su antiguo dios Kemosh, el dios de los moabitas. Por lo tanto, es lo que Elohim de Israel menciona en el Tanaj: los sacaré del medio de los pueblos, los purificaré, dará labios puros, para que nunca más mi pueblo invoque nombres de dioses ajenos, ¿no? Ya sabemos también que el Elohim de Israel no comparte su gloria con los ídolos. Así que no lo podemos confundir y decir, bueno, Elohim, Dios, aquí es lo mismo. No, Elohim es Elohim de Israel por un contexto bien claro dentro de la fe hebrea, dentro de las escrituras, mientras los demás Elohim del mundo, dioses, no pueden confundirse con el Elohim de Israel. Siempre está enfatizado: yo soy tu Elohim, yo soy Yod-Hei Vav-Hei, o Yehaya Vejové, o yo soy tu Salvador, tu Rey, tu Esposo, el que te salvó. El Elohim de Israel, Padre de Israel, siempre está enfatizado así. Nunca se usa a la ligera, al general, Elohim, ¿no? En este caso, Ruth entendió bien esta diferencia, porque el Elohim de Israel no es uno cualquiera, sino es Yehaya Vejové, el que reina en el pasado, en el futuro y también está en el presente, ¿no? Eso porque entendió la identidad de Elohim más allá del propio nombre. Ruth era una moabita, ¿no? Es interesante este hecho, pero eso no le impidió adorar al verdadero Elohim, ni tampoco impidió a Elohim aceptar su adoración
y colmarla de grandes bendiciones. Tengan en cuenta porque de esta mujer más tarde nació David. Desde David también salió Yeshua el Redentor, ¿no? Por lo tanto, esta mujer es padre de las patriarcas, para decir así, del linaje de Yeshua, de la madre de Yeshua. Tenemos 2 moabitas esposas, ¿vale? Un moabita era un goim, es decir, de una nación ajena al pueblo de Israel. Moab es un símbolo del mundo lleno de idolatría, de sodomismo, espiritismo y todas formas de falsa adoración. También es un símbolo de en qué se convierte, en lo que se convirtió, mejor dicho, la casa de Israel, es decir, los 10 tribus que deambulan por el mundo sin dirección, sin fiestas, sin templo, sin sacerdotes ni sacrificio, según está escrito en Oseas capítulo 3 versículo 4, ¿no? Entendiendo eso por medio de Moab como un símbolo simbólico, ¿no? En Oseas dice: esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios, ni columna sagrada, ni sacerdote, es decir, no tienen nada, ¿no? En una cierta edición está especificado: dejaré a Efraín para que adore los dioses ajenos, estoy parafraseando, hasta que le va a salir por la nariz el culto de su dios ajeno, para que vean que no valen para nada, ¿vale? No les sirven. Entonces llamaré, volverán a la casa de su padre para buscar el verdadero sacrificio, para encontrar a su príncipe, ¿no? A los dirigentes, a los centinelas, a los que están. Elohim de Israel dejó como al cruce de los caminos para indicar la senda que lleva al Shalom, ¿no? También para que pueda encontrar el valor de los sacrificios, también las columnas sagradas, es decir, los pilares fundamentales de la fe hebrea. Y allá tener acceso a personas que no serán sacerdotes en el sentido literal, pero en el sentido de la función que tenía que hacer un sacerdote, cosas que en el pasado pues solamente los sacerdotes se dedicaron a traer sacrificios, matar animales, aquí a hacer una obra, un ritual, ¿vale? Por lo más importante de esa obra no hicieron. Por lo tanto, Yeshua le quitó este privilegio, dándolo conforme él consideró, a quien consideró que es apto para que cumpla esta función de dirigir el pueblo, como la obra de Elías, ¿no? de Yohanan, el primo de Yeshua, Juan el Inmersor, que cumplió la función de tratará de restaurar los hijos con los padres, ¿no? Con el Yeshua y con su padre, conforme Malaquías 4, capítulo 4. Mientras la otra, es decir, Orfa, es un símbolo que representa la actitud del mundo cristiano, del cristianismo, ¿vale? Y cristianismo como imperio, ¿vale? No me refiero a los cristianos en sí. Los cristianos, pues entre ellos hay muchas ovejas perdidas de la casa de Israel que llegaron allá. También hay el en Islam, hay en los cultos asiáticos, que por allá hay un montón. En África también tenemos muchísimos, hoy hay congregaciones que han despertado, también en China, en Corea, en Afganistán, en Filipinas, ¿no? Donde hay otros cultos que no son cristianos, no siempre hay que venir. En India también hay grupos de personas que vuelven a buscar su raíz, ¿eh? Buscar al rey, al príncipe, los sacrificios, la columna sagrada de los pilares. ¿Por qué? Porque el tiempo ya se acabó para Israel, así que es llamado regresar. Ya mucho tiempo, según Oseas 3, versículo 4, mucho tiempo, que pues, más o menos son unos 2800 años, finalizó. Falta poquito, porque hay también un tiempo para la casa de Judá, pero de momento ellos están bajo el velo todavía. No le llegó el día para exaltar al que vino en el nombre del Elohim.
¿no? Según Mateo, los últimos versículos de Mateo capítulo 23, tu casa estará vacía hasta, ¿no? Aquí hay una unidad de tiempo, hasta que, ¿no? Bueno, no es parte de nuestro tema, yo solamente quiero dejar alguna semilla para que aquí broten la curiosidad y buscar a encajar los asuntos. Ruth es una figura del pueblo perdido de Efraín, ¿vale? No me voy a dedicar hablando sobre Orfa, sino sobre Efraín, porque yo soy Efraín y sirvo para las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Por esta razón, en general, estoy hablando sobre Efraín, aunque muchas veces estoy hablando sobre los Yehudim, como Noemí, como en este caso, que Noemí representa a la casa de Yehuda, y a veces sobre Ruth, sobre Orfa, que representa, ¿no?, el cristianismo. Ruth es una figura del pueblo de Efraín, que siendo extranjera al pueblo de Elohim, de Israel, es redimida por Boaz, ¿no? Como se pronuncia también, Boaz. Boaz es un símbolo de Yeshua, que es el Redentor. Aquí hay un plan de redención bien establecido y respaldado por las leyes de la redención que está en el libro de la Torá, el libro que Moisés escribió en la presencia de Elohim durante los 40 días que estuvo en varias ocasiones en la cima del monte Sinaí. Aquí escribió Torá. Prácticamente este libro que Moisés escribió es Torá. El libro de Éxodo, Deuteronomio, no es Torá. Contienen, a ver, espero que me escuchen y que entiendan, ¿vale? El Levítico, Números, Deuteronomio. Aquí, esos libros que son considerados tanto por el judaísmo como por los mesiánicos o los cristianos, Torá o lo Pentateuco, ¿no? Prácticamente contienen el libro que Moisés escribió, que literalmente es Torá. Torá es el fundamento de la nación hebrea, o en otras palabras más modernas, el libro de la Torá que Moisés escribió allá en esa ocasión en la cima del monte de parte de Elohim, es la constitución de la nación de Israel, ¿vale? Espero que entiendan el concepto. Obviamente toda la palabra de Elohim es instrucción, ¿vale? Todo lo que hay, en todas partes, cuando Caín mató a Abel, allá tenemos algo que aprender. De allá sacamos, no es Torah, pero se puede, como se puede sacar una instrucción, una enseñanza, algo así se da por lo tanto, por amplitud, por general, que la Biblia contiene la palabra de Elohim, la instrucción, los mandamientos, bueno, hay en los leyes, en los profetas. Pero hablando literalmente de la Constitución, eso es el libro que Moisés escribió, ¿no? Allá tenemos en el libro que Moisés escribió, que está dividido en el libro, principalmente en la mitad de los libros de Moisés, de los 5 en el libro de Levítico. Aquí están escritos principalmente las instrucciones que están en la Torah. Allá podemos ver las leyes de la redención. Así encontramos a Boaz como un símbolo, un tipo para Yeshua. Boaz significa en hebreo rapidez, prontitud, poderoso en la ley, la fuerza está en él. Tal vez alegría, complacencia, ¿no? Esos son los significados. Boaz protege y provee para Ruth mucho antes de que ella se case, es decir, antes que Efraín sea esposa, Boaz ya proveyó, le envió alimento, ¿vale? Si observan los detalles, se darán cuenta la similitud entre lo que sucedió en el pasado y lo que Yeshua está haciendo. Lo estamos comprobando ya en otras ocasiones, en varios PDFs. Muchas veces he hablado sobre lo que Yeshua hizo antes de que llegue el tiempo. Ya vemos que proveó para Efraín camino de regreso, pilares de culto, está preparando en el desierto mesa, aguas vivas, un camino en el desierto donde hay peligro, donde los animales, las bestias no pueden dañar. Por eso dijo Yeshua, en un camino de paz será vuestra salvación, la redención, porque estás tan seguro hecho este camino preparado desde antes, ¿no? Allá tenemos manjares
y ríos de agua viva, incluso en el desierto. Es algo que yo estoy compartiendo de lo que yo disfruto de parte de mi Elohim, y es lo que comparto, ¿no? Uno de los fundamentos principales de la enseñanza hebrea es recibir para compartir. Entonces, cuanto uno más recibe, más comparte. Cuanto más comparte, más recibe, ¿no? Esa es la fuente de la bendición y de la alegría también. Así vemos como en esta historia como Boaz provee para Ruth mucho antes de que ella sea su esposa. Y ese es un cuadro perfecto de nuestro Adón, de nuestro Elohim, de nuestro Redentor, que es Yeshua. Vemos también a Ruth, Efraín en la parábola del hijo pródigo, como decidiendo si seguirá en la granja, ¿no?, del dueño a quien serviría, dando de comer a los cerdos o regresar junto con Noemi. Allá estuvo, en este camino, estuvo Noemi y está todos los hijos de Israel. A ver, seguirá en la iglesia cuando Elohim dice, sal del medio de ellos, pueblo mío, cuando escuche el silbado, vuelven, regrese a Sion. O seguirá en medio de las iglesias, la congregación, los ministerios, los reinos por donde están divididos, o saldrán con Noemi, ¿no? Aquí es un tipo del reino de Judá en la historia de Noemi, que también regresó a la casa de su padre, ¿no? Ya vimos, y esto ya lo hemos vivido recientemente, Israel cumplió, la nación israelí cumplió 70 años desde cuando comenzó su camino de regreso, tal como sucedió con Ruth. Inició el camino de regreso en la compañía, ¿no?, como hemos visto en Ruth capítulo 17, en primer capítulo, en la compañía de sus dos nueras, ¿no? Lo bueno es que Ruth escogió la parte buena. Decidió quedarse al lado de su suegra para aferrarse al Elohim de Israel. La bendición le llegó. Orfa, en cambio, estuvo también en la valle de la decisión. Ir con su suegra a servir al verdadero Elohim, el Aleph Tav, el primero, el último, el que hizo todo al principio, o continuar con su vida idólatra triunitaria de antes, así regresando a su pueblo gentil moabita, ¿no?, que de hecho es el imperio cristiano, quien no solo no tiene parte en Israel, sino que también tiene prohibido formar parte de él, a menos que haya una conversión desde el corazón, tal y como pasó con Ruth, cual estuvo dispuesta a dejar todo con tal de continuar una vida apegada a la fe de Noemi, es decir, a la Torá. Su convicción fue firme y plena. En cambio, Ruth Orfa fue de dura cerviz, tal como expresa su nombre. Dura de cerviz, dura de cuello, de espalda, dio la espalda a la fe de Noemí, al Elohim de Israel, porque Noemí le dijo, no tengo nada, porque es lo que hoy mismo el Yehudim no tiene nada, porque su casa está vacía. Necesita la redención también. Aquí encontramos a Boaz más tarde, pero en aquel momento, cuando Noemí prendió el camino de vuelta, no tenían futuro, no tenía redención, no tenía quien le dé una cubierta, no tenía nada que podía ofrecer a sus nueras. Por esa razón, Orfa volvió a su Elohim, volvió a la casa de su padre, volvió dando la espalda al Elohim de Israel. No tuvo tiempo para ver el futuro de lo que habrá que pasar. Por lo tanto, Ruth no miró el futuro, solamente se aferró a lo que sabía y llegó a ser una madre en Israel. Espero que esta introducción le ha sido bastante interesante para ustedes
y espero que puedan tener la lectura del PDF, que será mucho más amplio, con más detalles y con más referencia. Sea que el Ruach de nuestro Redentor, de Yeshua, el Melech de Israel, el Redentor de Israel, puedan darle el discernimiento para poder ver la obra que se hizo por medio de esta historia, ¿no? El plan de redención revelado aquí en unas ciertas páginas del libro de Ruth, porque aquí podemos ver el amor, el derecho a la redención, la lucha entre bien y el mal, la diferencia entre el Elohim de Israel y el Elohim de este mundo. No lo quiero nombrar como está adorado en un mito deificado dentro del cristianismo, pero aquí hay historias tipo y antitipo entre para muchos detalles de la que hoy mismo estamos viviendo nosotros. Nosotros somos Efraín, lo que escuchamos, y tú quizás que escuchas, ¿no? También es parte de Efraín, o quizás es órfano. Todos están no hay predestinación, ¿no? Todo Efraín llegó a ser Goim, es decir, en este contexto, moabitas, ajenos, una nación idólatras, una nación que perdió su identidad, porque por mucho tiempo estuvo sin rey, sin sacrificios, sin príncipes, sin columnas sagradas de culto, sin sacerdote, sin quien le enseña, por lo tanto olvidó todo. Llegó a ser nación, Goim, multitud, ¿no? Pero desde allá, cada uno está llamado y tiene el derecho de salir, todos los hijos de Israel. Y también hay un derecho para el extranjero que no es Israel, un gentil, ¿no? Que no es Israel, también puede aferrarse, como Ruth, una moabita, se aferró y llegó a ser considerada como una nacida en casa conforme a la ley que Elohim dio, ¿vale? Así, un extranjero que se une al pueblo de Israel puede tener derecho a ser redimidos, puede gozar de la bondad de Boaz, ¿no? Puede recibir lo que el Boaz, que es el Redentor de Israel, Yeshua, provee, porque ya están al alcance, a la disponibilidad, a la disposición de todos cuantos escuchan. No por nada, entre todas las naciones se escuchan. Se manda este mensaje en Apocalipsis 14. Todas lenguas, idiomas, pueblos, para que puedan escuchar, aunque los hijos de Israel primeramente harán el oído abierto, o sea, algunos escucharán, otros no escucharán, pero también las naciones escucharán, ¿no? Hay una obra que en las escrituras está dividida en un plan principal y secundario. El plan principal es que todas las ovejas perdidas de la casa de Israel puedan escuchar, como conforme al Mateo 24, cuando este mensaje que estamos compartiendo sobre la restauración de la identidad de los 12 tribus llegará a cada y último descendiente del linaje de Jacob, que tiene algo de ADN en su sangre de descendencia de Israel, escuchará este mensaje, llegará el fin conforme está. Bueno, es el fin de la esclavitud, no es el fin del mundo. Nunca las escrituras hablan de un fin del mundo como se interpreta por el nombre del Apocalipsis, ¿no? No hay un Apocalipsis, sino hay un fin de esta esclavitud. Es un fin de este mucho tiempo, un fin cuando la casa de Judá estará vacía, un fin de la esclavitud, un fin cuando el pueblo de Israel llegará al año Jovel, el año 50, el año de jubileo, cuando se le restituirá sus posesiones, sus privilegios, sus derechos, recibirá el anillo, las sandalias y el manto, junto con un toro engordado, no como está en la parábola. Todas esas cosas Elohim los promete para la descendencia de Jacob, pero las profecías del Tanaj indican claramente: junto con mi pueblo traeré a otros más. No, esos otros más los vemos aquí en la historia de Ruth. Esos otros más también los vemos aquí, en un derecho que un moabita puede decidir aferrarse, a dejar a su Moloch, a su Kemosh, a su Jesús, Tamuz, o como más lo llama Krishna, por todas las naciones, y aferrarse a Yeshua, el Redentor y Elohim,
el Salvador, el que provee, el poderoso en la ley, lleno de plenitud, rapidez en salvar, porque la fuerza está en él, la alegría, la complacencia, ¿no? Es el nombre de Boaz. Recordemos que en la edificación del templo de Salomón, una de las dos columnas principales de la puerta llevaba el nombre de Boaz. No por nada. Y no por nada vemos en el libro de la sabiduría que la sabiduría edificó su casa sobre 7 pilares, es decir, la plenitud. Hay toda esta, todo lo que Elohim puede proveer para cualquier persona que deciden escuchar y venir. Según Apocalipsis 22:17, todo el que escucha, el esposo y la esposa dice, ven. Y el que quiere que venga, que beba gratuitamente, porque hay un toro engordado, sacrificado, hay fuentes de agua viva hasta en el desierto, ¿no? Para todo el sediente que necesita o que quiere vivir en paz, en armonía para siempre, ¿vale? Cuando el tiempo se cumplirá. Desde España, este servidor pues les desea que tenga Shabbat Shalom. Hoy estamos en Shabbat. O los que escuchan, que tenga una feliz semana en los días que nos queda por vivir, en la próxima semana en cual vamos a entrar. Sea que el Ruach de Yeshua guíe a cada uno de ustedes, que su luz brinde, sea como lámpara para tener entendimiento, discernimiento en cuanto a esta historia y a muchas más que están reveladas dentro de las fuentes de los escritos hebreos, dentro del Tanaj, ¿no? Que tengan todos Shalom. Que la paz esté con todos ustedes. Shalom.